Creo que ya vamos a empezar. Buenas tardes. Ya empezó la grabación y la transmisión, ¿verdad? Sí, ya está en vivo. Ah, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Jorge Ornelas. El doctor Jorge es doctor en filosofía por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor visitante en el Instituto Politécnico Nacional. Sus áreas de investigación son la epistemología, la filosofía y metodología de la ciencia, la historia de la filosofía, la teoría de la argumentación y la filosofía del deporte. Ha editado 3 volúmenes sobre diversos tópicos filosóficos y es autor en varias revistas internacionales. Le doy la palabra al doctor y luego, después de su ponencia, vamos a tener un espacio para preguntas y discusión. Adelante. Bueno, gracias Andrea, gracias a los que están conectados. Espero que sean multitudes, porque aquí está bastante desangelado. Eh, bueno, voy a empezar diciendo un par de cosas que seguramente no tendrían por qué ustedes saber, pero al menos a mí me ayuda a aclarar un poco el proyecto en el que estoy trabajando ahora. En un texto de 2021 yo defiendo que la filosofía no tiene ninguna repercusión en la vida cotidiana. La filosofía entendida como un sistema filosófico, ¿no? Claro, ideas que vienen de la filosofía, algunas partes, pues sí, igual que la religión, por ejemplo, ¿no? Pero todo un corpus sistemático. Yo trato de mostrar que eso no tiene repercusión alguna en la vida cotidiana, particularmente el escepticismo. Creo que, como decía Hume, los problemas escépticos son problemas de gabinete. Cuando acaba tu clase de epistemología, pues sigues haciendo tu vida como cualquier otra persona que no ha sido contaminada por la filosofía. Y en ese sentido, un colega me planteaba, ahora como estoy en el Politécnico, estoy rodeado de científicos, y un científico me decía, oye, pero ¿qué hay de todos los problemas que ahora giran en torno a negacionismo científicos, creacionismo? ¿Eso no te parece que es una forma de escepticismo? Y bueno, esa es la raíz de la investigación que les quiero presentar ahora, ¿no? Y me parece que es un excelente sparring para poner a prueba mi tesis, porque creo que claramente todos diríamos, pues sí, mira, Jorge, hay una parte del escepticismo que está calando fuerte en nuestra sociedad. Entonces, esa es un poco la motivación. Bueno, esta es una cosa paralela que estoy haciendo, trato de mostrar justo lo que les decía, que ese carácter intuitivo, universal del escepticismo es realmente una invención de los filósofos. Está por aparecer ese texto, entonces si a alguien le interesa, pronto lo podrán ver. Eh, en este otro texto, que trabajé con una psicóloga, Fernanda López, con una gestora intercultural, Jennifer Mejía, nos pusimos a trabajar cosas de feminismo, y esa es otra cosa que se va a reflejar muy al pasar en el texto, pero estoy convencido de que lo que puso punto final, bueno, no sé si final, pero por lo menos sí sacudió fuertemente a la filosofía anglófona, ha sido lo que muchos han llamado el giro del género, ¿no? Eh, Creo que los que nos educamos en esa tradición nos adoctrinaron en cierta metodología,
como trato de decir allí. No sé, piensa problemas relativos al lenguaje, ahora que está Andrea aquí, todos esos ejemplos de argumentos, de experimentos mentales, las tierras gemelas de Putnam, etcétera, etcétera, donde subrepticiamente y de contrabando nos hicieron creer que lo que esos señores decían, además hombres blancos, occidentales, educados, acaudalados, eso es lo obvio, lo correcto. Y si no tienes las intuiciones que ellos tienen, entonces el problema es tuyo, ¿no? Y eso es una tesis muy problemática, porque como digo, decimos en este texto, hay un montón de otras identidades que no son, no están presentes en ese marco metodológico, ¿no? Por último, en otro texto que estoy haciendo y que tiene mucho que ver, ese sí, con lo que voy a presentar acá, detecto un problema al que llamo enrarecimiento de contextos epistémicos. Y bueno, lo que trato de hacer en ese texto es mostrar cómo eso que ahora resulta como muy urgente resolver, piensen por ejemplo esa idea de las feministas, la injusticia epistémica, como por prejuicios identitarios de género, de etnicidad, eres descalificado como un portador de conocimiento. Este es un fenómeno relativamente nuevo, pero yo trato de mostrar que en realidad tiene una historia muy larga. La teoría de bullshit de Harry Frankfurt, el negacionismo del Holocausto después de la Segunda Guerra Mundial, y me remonto hasta la erística en Platón, ¿no? Creo que es un fenómeno que históricamente ha estado presente, probablemente no con la fuerza que está ahora, pero que no es algo estrictamente nuevo, ¿no? Entonces, todas estas cosas van a aparecer en mi charla. Perdón por embutir tantas cosas. Ahora sí, lo que quiero hacer en la charla es argumentar que lo que se conoce como el tradicional proyecto de demarcación entre ciencia y pseudociencia tiene un error original y es partir de una concepción universal y homogénea de la ciencia, como si fuera un fenómeno que se puede unificar. Recuerden, por ejemplo, cómo Carnap inaugura ese proyecto, incluso quieren hacer una enciclopedia de la ciencia unificada, porque el gran presupuesto que hay ahí detrás es, entre otros, pues que se trata de un fenómeno que comparte características, aunque hagas geología, virología, física, hay características que deberían ser compartidas y esa esperanza, entre otras cosas, es lo que lleva a este proyecto de unificación. Por un lado y por otro lado, esta dicotomía entre lo social o lo extracientífico y lo epistemológico o lo científico, ¿no? Creo que el antecedente contemporáneo más grande de eso es la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es un primer punto de diagnóstico. En segundo lugar, argumento que en el contexto actual, separar la ciencia de la pseudociencia es mucho más urgente que antes, más que en la Edad Media, más que en el Renacimiento. Creo que ahora las características sociales generan una tormenta perfecta donde se hace más urgente distinguir esos dos fenómenos. Pero dichas presiones provienen mayoritariamente de factores sociales, contrario a lo que la visión heredada, sobre todo del positivismo, nos decía, que provenía más bien de, eran pudores epistémicos, y el hecho de que no haya estas condiciones para distinguir ciencia de pseudociencia eh, es grave, no solamente porque amenaza la manera en que otrora circulaba la información verídica, sino que eso tiene un impacto directo en el tejido social de nuestras democracias. Bueno, mi objetivo es poner ese problema en contexto, denunciarlo
Y hacia el final, aunque eso lo tengo que trabajar más, esbozo un par de soluciones. Por supuesto que está abierta esa discusión. No creo siquiera poder presentar una posición consistente. Simplemente creo, tengo la intuición de que podríamos ir por alguno de esos dos caminos. No sé si sean exitosos, quiero creer que sí, pero por lo menos se me ocurren a las avisoro como dos posibles puntos hacia los cuales dirigirnos si queremos evitar estos problemas. Bueno, entonces, algunas preguntas que me gustaría comenzar a poner sobre la mesa. Fíjate cómo estas preguntas tendenciosamente tienen una estructura dilemática, ¿no? Parece ser que hubiera dos respuestas, sí o no. Entonces, mira la primera que tengo ahí. La seguridad social debería cubrir curas como las que ofrece la homeopatía o el Reiki. Seguramente habrá gente que dirá que no, seguramente habrá gente que dirá que sí, pero esas parecen ser como dos opciones claras. Por supuesto, es muy difícil que yo te diga sí con este criterio o te diga no con este criterio. Eso es un poco lo que voy a discutir en el resto de la charla. Simplemente quiero hacerlo más intuitivo esto. Mira la segunda. Deberíamos acudir a los videntes para hallar personas bajo los escombros de los terremotos. Pues la mayoría quiero creer que diría que no, pero supongo que también por ahí habrá una que otra persona que dirá que sí. Debería permitirse la evidencia astrológica o el testimonio de los mediums en un juicio contra un asesino serial, lo mismo, ¿no? Nuestros impuestos deberían usarse para financiar investigaciones pseudocientíficas. ¿Se acuerdan ahora el bochornoso episodio de Jaime Maussan presentando en el Congreso las momias alienígenas, ¿no? A más de uno le sacó los colores esa cosa, pero mucha gente milita en ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, ¿con qué criterio decimos sí o no? Bueno, ese es como el problema clásico. Lo que voy a tratar de argumentar es que, dados ciertos fenómenos epistémicos actuales, eh, ni siquiera nos enfrentamos a dos opciones, ¿no? Se abre la baraja para que entren un montón y perdemos. Fíjense cómo estar entre dos opciones, de alguna manera estás orientado. Está A y está B, y no hay una tercera opción. Pero si A no es una opción clara y B tampoco es un punto claro de destino, estás mucho más extraviado. Y esa creo que es la situación en la que nos encontramos ahora. Bueno, eh, normalmente la filosofía anglófona se ha movido presuponiendo lo que muchos han llamado un contexto epistémico idealizado. Los participantes, ya sean individuos o grupos, actúan con sinceridad en la consecución de una meta, por ejemplo, hallar verdades, conseguir evidencia, generar conocimiento, metas epistémicas, y donde las condiciones externas, sociales, políticas, religiosas, ideológicas, no sean relevantes para la consecución de dicha meta. Insisto, piensa esa distinción que el Círculo de Viena abrazó a cabalidad entre contexto de descubrimiento, contexto de justificación, pero en realidad es una idea mucho más antigua. Creo que viene desde el propio Platón, su propia noción de episteme, como una forma como la forma de conocimiento más excelsa dirigida a el conocimiento de las ideas, es decir, algo completamente abstracto. Es un ancestro de este contexto idealizado. Y bueno, más contemporáneamente, como hemos considerado a la ciencia, como les pongo allí en algunas citas, la cúspide de nuestra pirámide de conocimiento, ¿no? Es como el top hacia el cual debemos aspirar cuando lo que buscamos es un conocimiento purificado de los contaminantes sociales, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, creo que la mayoría comulgaríamos con la idea
de que la ciencia funciona como un tribunal de nuestras creencias, ¿no? Si la ciencia prueba una creencia, por ejemplo, que el SARS-CoV-2 mutó de los animales a los humanos, entonces debemos, y ahí la parte normativa es importante, aceptarla como correcta, ¿no? Ok, como les decía, creo que eso es algo que funcionó, pero que, dado ciertos fenómenos contemporáneos, ha caído en bancarrota y yo llamo esa bancarrota, lo diagnostico como un contexto epistémico enrarecido, ¿no? ¿Qué es un contexto epistémico enrarecido? Bueno, eso es algo complicado, simplemente les presento la intuición con la que trabajo. Operan cambios en el contexto que hacen imposible la consecución de la meta original. Piensa, por ejemplo, cómo ahora la OMS acuñó el término infodemia a raíz del COVID para mostrarte cómo ah, la desinformación, la falta de información o incluso el exceso de información terminaba causando un problema como la desinformación. Entonces, la meta original era informar a la población, pero se generaban tantos contenidos tan rápido y no había ocasión para checar todos ellos, que se generaba una cuestión de desinformación. Entonces, el fenómeno que quiero detectar es cómo se cambia la meta a la que normalmente, probablemente de manera originaria, está orientado dicho contexto. Si quiero generar conocimiento, bueno, pues quiero alcanzar verdades. O si quiero informar a la población, por ejemplo, en cuestiones de salubridad, como pasaba en la pandemia, pues también esperaría tener estrategias eficientes para reducir los bulos, las fake news y que la información verídica circule con mayor agilidad. Esta es una idea que tomo de la biología, no me voy a entretener mucho en este punto, simplemente estoy pensando en ese fenómeno que los biólogos han llamado la exaptación, que es la dirección opuesta de la adaptación. El ejemplo que traigo allí es como el plumaje apareció 250.000 años antes de que aparecieran las primeras aves, es decir, en los dinosaurios, y su función adaptativa era termoaislante, proteger esos organismos del frío. Y después ese plumaje fue cooptado y exaptó, dicen los biólogos, para hacer posible otra función como el vuelo. Entonces, eso es un poco lo que quiero decir. El plumaje estaba diseñado originalmente para proteger a esos organismos del frío y terminó cumpliendo una función que no es la original, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de cuando ocurre eso en los contextos epistémicos, eh, digamos, originalmente transmitir verdades, informar a la población, etcétera, etcétera, pero por alguna razón, por ejemplo, en la biología, seguramente las glaciaciones fueron ese cambio externo, eh, la función original para la que se diseñó cambia y se va hacia otro lado. Y en mi ejemplo, lo que quiero decir es, cuando esos contextos se enrarecen, ya no informan, sino que terminan dando dividendos en la política, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la analogía que quiero presentarles. En algunos foros donde he presentado estas ideas, mucha gente me ha dicho, mira, Jorge, es que eso no es nuevo, eso es precisamente lo que pasaba en la Edad Media, entre la Iglesia, Galileo, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que no es exactamente el mismo fenómeno. Repito, acuérdense de las preguntas con las que inicié la charla. Yo creo que en el tiempo de Galileo y su disputa con la Inquisición, claramente había dos opciones bien definidas, ¿no? El heliocentrismo y el geocentrismo, por ejemplo, pero no había, estás con A o estás con B, pero no había más opciones, ¿no? En ese sentido, creo que el fenómeno es ahora más grave
y esa gravedad proviene justo de que no es algo con lo que hayamos lidiado, al menos recientemente, ¿no? Bueno, esto lo dije ya, lo voy a pasar muy rápido. Fíjate cómo en esa concepción que heredamos, sobre todo del positivismo, pero creo que sigue muy presente en nuestros días, pensamos que, bueno, ya lo dije, la ciencia es el epítome de nuestras formas de conocimiento y en gran parte porque tiene propiedades que las otras esferas de la vida humana no tienen, ¿no? O lo que los filósofos llaman criterios de cientificidad. Ahí te pongo algunos, pero la lista, por supuesto, no es exhaustiva. Ah, y esas características que están en lo que llamamos ciencia no están en las otras disciplinas a las que claramente no llamamos ciencia. Piensa, por ejemplo, la ideología, la religión. También dentro de esa visión se nos ha hecho creer que cuando la ciencia ha sido contaminada por factores sociales, piensa, por ejemplo, los programas eugenésicos que llevaron a cabo los nazis, o la ciencia soviética, por ejemplo. Cuando eso ocurre, cuando, por ejemplo, la ideología contamina tus programas de investigación científicos, entonces ya no es ciencia pura y se convierte más bien en esa cosa indeseable que han llamado pseudociencia. Este prejuicio llevó a la mayoría de los filósofos de la ciencia a tratarlo en total aislamiento de los factores sociales. Bueno, esta es una idea. Yo creo que el origen de esta idea, de esta separación entre el dominio epistémico científico y el dominio extracientífico social está en Kant, pero bueno, creo que se exacerba en el positivismo lógico. Qué bueno que está Andrea aquí porque pienso que el fregeanismo contribuyó también a eso, aunque creo que Frege estaba, por ejemplo, su idea de encontrar un lenguaje ideal en la lógica es en parte un corolario de esta idea. Es cierto, Neurath, Carnap ya habían inaugurado el proyecto de un lenguaje neutro, de oraciones protocolares, etcétera, etcétera, pero la idea de buscar otra vez esta imagen idealizada, en este caso del lenguaje, que sea universal, que sirva para absolutamente todos los lenguajes naturales, o sea, por supuesto que dio muy buenos dividendos, etcétera, etcétera, pero mi pregunta es, ¿por qué o cómo nos metimos en esa investigación? ¿No? Insisto, el positivismo lógico claramente es un referente insoslayable. Ahí tengo otra vez invoco como un ejemplar de este periodo histórico la diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación de Reichenbach. Sin embargo, como les decía, creo que el pecado original está en Kant. De hecho, Popper, que es el que explícitamente denomina problema de demarcación científica, él acuña esa expresión, en ese texto lo vincula o lo denomina como un problema kantiano. Claro, recuerden, desde los prólogos, Kant arranca la crítica de la razón pura diciendo lo que ha faltado es distinguir la ciencia de la metafísica, por ejemplo, ¿no? Y Popper se agarra de esas ideas para su discusión ahora con los positivistas. Grosso modo, el proyecto epistemológico trascendental de Kant consistió en hallar una única estructura universal para la ciencia y la racionalidad en general. Kant concibe a la racionalidad como una serie de condiciones necesarias y suficientes, por ejemplo, espacio y tiempo, además de las 12 categorías, que debían ser satisfechas para alcanzar el conocimiento científico. El problema fue que dicha estructura fue concebida como una entidad abstracta, o lo que Kant llama el sujeto trascendental, desprovista de cualquier contenido empírico, por lo tanto, fuera de la historia. Acuérdense, esta es la gran crítica que hace Fichte, que hace Herder, pero sobre Hegel también, pero sobre todo Fichte al idealismo trascendental, ¿no? Está bien, estás preguntándote por condiciones para conocer antes de empezar a conocer, eso es algo nuevo,
pero el problema es que estás presuponiendo que esa estructura debe ser universal, es decir, valer para todos. Incluso pues, recuerdan, Kant dice, si Dios es racional, entonces ni siquiera Dios está por encima de esta estructura de la racionalidad, ¿no? Es algo que cualquier sujeto racional tiene que satisfacer. Y bueno, la crítica de que está fuera de la historia es harto conocida también. No quiero entrar en exégesis kantiana aquí, creo que eso lo podríamos discutir. Seguramente estoy haciendo un trazo demasiado grueso, lo sé, pero bueno, lo que quería decir es simplemente cuando se nos presenta esta idea de una investigación filosófica como valiosa, entre otras cosas se nos dice, mira, es valiosa porque alcanza todos los casos, ¿no? El lenguaje lógico es superior al lenguaje natural porque cubre toda la pluralidad de lenguajes naturales, por ejemplo, ¿no? O esta es una idea que viene desde Platón, Aristóteles, los universales, ¿no? Cuando hablamos de la blancura y no de la blancura del caballo blanco de Napoleón, el discurso por universales es mucho más atractivo, entre otras cosas, porque cubre todos los casos. Cuando hablamos de la ciencia y decimos, mira, la ciencia es una etiqueta en la que caben todas las disciplinas científicas, normalmente solemos decir con buenas razones, ahí les puse la cita de Popper, ese fue un proyecto que inaugura el positivismo lógico. No creo que sea tan así, es cierto, lo popularizan, diría yo, pero en realidad es algo que viene de Kant, es un mero punto histórico, no tiene mayor relevancia, creo. Bueno, ahora sí vamos a algo más contemporáneo. En tres textos de los 80s, el filósofo tejano Larry Laudan, que terminó su carrera en México, en la UNAM, eh, escribió tres textos en esta dirección tratando sobre el problema de la demarcación. Y los textos se volvieron clásicos porque, yo lo digo de esta manera, expidió el certificado de defunción de ese problema, ¿no? Como ven ahí en la cita, eh, está diciendo que no es posible, que no hay ningún criterio de demarcación y que de hecho no es posible encontrar alguno que separe la ciencia de la pseudociencia, entre otras cosas, porque esos criterios han sido propuestos como criterios. Bueno, él pasa revista por todos los criterios hasta los 80s que se conocían: verificabilidad, falsabilidad, poder predictivo, en fin, sistematicidad. Y dice, todos ellos son necesarios para la ciencia, pero no son suficientes. Por ejemplo, dice, la astrología cumple el criterio de verificabilidad, aunque es masivamente falsa. Pero si nos quedáramos con la versión carnapiana del criterio de demarcación, pues diríamos la astrología lo cumple, ¿no? Y nos resistimos férreamente a decir que cosas como la astrología están a la misma altura de cosas como la física, por ejemplo, ¿no? Entonces, él pasa en esos textos revista por cada uno de ellos y dice, miren, en el mejor de los casos son necesarios para la cientificidad, pero no son suficientes. Y eso pasa con todos. Su conclusión es la que tengo aquí. El problema de la demarcación, entonces, carece de interés y a juzgar por su escabroso pasado resulta insoluble. Si tuviéramos que estar del lado de la razón, deberíamos entonces abandonar términos como pseudociencia y no científico de nuestro vocabulario. Solo son frases huecas que solo tienen una función emotiva para nosotros y como tales son más útiles para la retórica de los políticos y de los sociólogos escoceses del conocimiento que para los investigadores empíricos, ¿no? Entonces, esos textos en esta discusión son un parteaguas.
insisto, porque es la primera vez en la historia de este problema que un filósofo analiza con detenimiento cada una de las propuestas de demarcación y las rechaza. En el mejor de los casos son necesarios, pero no suficientes. Y dice, deberíamos dejar ya ese problema. No hay manera de hacer un corte preciso entre ciencia y no ciencia. Bueno, hasta ahí dirías, eso no tiene nada de excepcional. Es lo que suele pasar en la mayoría de las discusiones filosóficas. No llegamos a consensos. Un bando defiende A, el otro bando defiende no A. De acuerdo. El problema, y esto es lo que me interesa, es que a finales del siglo XX y principios del XXI, los creacionistas invocaron precisamente este escepticismo de Laudan en las Cortes para exigir igualdad de tiempo curricular y de fondos para la enseñanza entre la teoría de la evolución y la teoría del diseño inteligente. Es decir, esta es una historia larga, interesante, pero creo que nos desviaría. En una corte, el juez dice que el creacionismo está enseñando religión encubierta, porque a final de cuentas apela a instancias religiosas como Dios, por ejemplo, ¿no? Los creacionistas posteriores fueron lo suficientemente hábiles para purgar toda la retórica religiosa de su teoría y entonces ahora la llaman la teoría del diseño inteligente, donde no hay explícitamente ninguna apelación a entidades religiosas, por ejemplo. La lista es larga, he analizado esos documentos, es bien árido, son actas de tribunales, pero en todos, sin excepción, el escepticismo de Laudan es el argumento, como decimos en México, donde la marrana tuerce el rabo, ¿no? Ahí está donde los propios creacionistas dicen, miren, si su mejor filósofo o uno de los que tenía más prestigio en esa discusión, Laudan murió en 2020, eso olvidé decirlo también, eh, él está diciendo, sin ser un creacionista, sin querer llevar agua al molino creacionista, que no es posible hacer un corte claro entre ciencia y no ciencia, pues entonces nosotros tenemos razón al exigir, por ejemplo, igualdad de fondos y de tiempo para enseñar nuestra teoría. Bueno, lo paso rápido. Laudan se acongoja mucho en el texto de 83, él dice, pues me da mucha tristeza que estén usando ahora mi escepticismo en esta dirección. Nunca fue mi intención. En fin, se lamenta, pero creo que el daño está hecho. Eh, Empiezan a aparecer fenómenos como esos, ¿no? Estoy haciendo un volumen sobre creacionismo en México. Es una historia bien interesante porque a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde el creacionismo es muy fuerte, en México el creacionismo ha venido en olas y muy, bueno, sin la fuerza que tienen los Estados Unidos. Por ejemplo, especulo que en parte tiene que ver por dos razones, hasta donde alcanzo a ver. Una tiene que ver con que la Iglesia Católica es más tolerante en esos asuntos que la Iglesia protestante, uno. Y segundo, claramente los grupos a los que les interesa ese tipo de teorías no tienen ni el poder político ni el poder económico que tienen los grupos en los Estados Unidos, sin querer decir con ello que no tienen poder. Por supuesto que tienen, pero todavía no tienen el que ostentan en los Estados Unidos. Bueno, ese es un primer caso. Segundo, eh, claro, seguramente en tu clase de epistemología te han dicho, mira, el escepticismo, otra vez, esa metáfora kantiana, el escepticismo es el benefactor de la razón humana, ¿no? O como dicen muchos autores y autoras, una dosis de escepticismo no solamente es sana, sino es deseable, ¿no? Para combatir discursos absolutistas,
posiciones dogmáticas, etcétera, ¿no? Pero cuando el escepticismo se radicaliza y contamina un dominio de creencias, se vuelve probablemente uno de los mayores enemigos de la racionalidad. Este caso me llama mucho la atención porque al filósofo Michael Lynch lo estudió, el famoso Pizzagate, una red de pedofilia, según este bulo. Una red de pedofilia fue orquestada desde una pizzería en Washington por eminentes miembros del Partido Demócrata durante el periodo electoral 2016. Este extravagante bulo se propagó como el fuego en las redes sociales, causando que un ciudadano, pistola en mano, apareciera en la pizzería con la intención de liberar a los supuestos menores abusados. Tú dirías, bueno, pues sí, eso es grave, pero que lo arregle la policía, las autoridades, es un fenómeno social. No, yo creo que eso tiene consecuencias epistémicas catastróficas. Incentivar y propagar este tipo de bulos, teorías de la conspiración, fake news, generaliza la desconfianza a nivel social, lo que crea un problema epistémico político mayor. Perdemos las condiciones epistémicas mínimas de mutuo respeto entre todos los miembros de la sociedad, de manera que las socavamos en su totalidad. Y eso es un poco lo que quiero trabajar en este texto que estoy haciendo. Ah, hay un texto muy interesante, un volumen sobre la epistemología de las fake news, y Duncan Pritchard argumenta que, contrario a lo que la mayoría cree, la intención de engañar no es intrínseca en una fake news. Y tú dirías, bueno, pero ¿cómo? ¿No? Si normalmente diríamos que esa es su definición. Creo una noticia falsa para engañar a la audiencia, no necesariamente. Y el caso reciente que salió ahora, que salió todas las listas de la isla Epstein, ¿se acuerdan que sale Stephen Hawking, ¿no? Sale ahí su nombre en un par de ocasiones. Y un creador de memes muy popular en los Estados Unidos creó el meme de que a Hawking lo que le gustaba hacer en la isla de Epstein era que poner a un montón de enanos desnudos a resolver ecuaciones muy complicadas mientras él se masturbaba, ¿no? Ese es el... Y el problema es que nadie checó esa noticia y se coló en los medios de comunicación cuando sale Hawking. Dicen, ah, mira, él, su perversión era esa. Pero resulta que es un mero... La persona que crea ese meme, pues no tenía la intención de engañar al público, quería hacer un chiste, quería hacer un meme, etcétera, etcétera. O piensen lo que pasó mucho en México también durante la pandemia, esta página del Deforma, ¿no? Que también está, no es un periódico, no tiene la función de informar, simplemente quiere crear entretenimiento. Y muchos medios, creo que en este caso fue un periódico australiano, tomó un dato obviamente falso, que no tenía la intención de desinformar, y lo subió en una nota periodística, ¿no? Entonces, fíjate cómo esos casos creo que apoyan esa idea de que las fake news, por diseño, no necesariamente desinforman. Podrías hacer entretenimiento y en ese torrente de información digital, alguien toma eso como una verdad y lo empieza a propagar, ¿no? Son cosas que, como digo, no pasaban en el tiempo de Galileo, no pasaban en el tiempo de Newton, y ahora afectan epistémicamente nuestro contexto epistémico. Otra noción problemática, también la tomo de Pritchard, la noción de los hechos falsos. Si has tomado tu clase de lógica, de metafísica, de filosofía del lenguaje, sabes que eso es un oxímoron, ¿no? Si es un hecho, no puede ser falso, ¿no? Sin embargo, él dice, el problema es que cuando ya el escepticismo se ha vuelto una posición tan radical que incluso cuestionamos a nuestras instituciones, entonces la noción de hechos falsos no empieza a parecer menos descabellada, ¿no?
Una vez que esparcido el escepticismo hacia las instituciones políticas, económicas y académicas que otrora gobernaban la vida social, pues ya nada es aceptado como verdadero, lo que pone fin al espacio donde solía circular la información relevante y verdadera. De nuevo, ya no tenemos una brújula que nos oriente epistémicamente para saber qué de todo ese torrente de información que circula puedo tomarlo como un hecho, puedo tomarlo como una noticia, puedo notarlo como información verdadera para sobre eso fincar, por ejemplo, una investigación periodística. Esto lo ha capitalizado esos movimientos negacionistas, y lo más grave es que ahora se permite que los hechos falsos circulen de manera impune, agitando las emociones de las personas, las cuales pronto son capitalizadas por una facción política. En la política esto tristemente se vuelve el pan de cada día, fenómenos como el Brexit, la asunción de Trump en 2016 o probablemente este año, ojalá que no, Orbán, Bolsonaro, Milei recientemente en Argentina, son ejemplos muy claros de cómo este fenómeno ha abonado a esas posiciones radicales, pero en la ciencia tenemos también muchos ejemplos, el terraplanismo, los movimientos antivacunas, el negacionismo del VIH, el calentamiento global producido por el hombre, estas teorías sobre la vida extraterrestre y el creacionismo en ciencia son muy buenos ejemplos de este fenómeno. ¿Por qué es un fenómeno problemático por partida doble? Bueno, porque yo creo que tiene un impacto, como ya lo había dicho al inicio, en nuestra vida epistémica. Dañamos el tejido epistémico de nuestra sociedad, además de que dañamos nuestras instituciones democráticas, ¿no? Algunos grupos pierden su calidad de agentes epistémicos, portadores de conocimiento, simplemente por pertenecer al grupo disidente. ¿Te acuerdas cómo una gran parte de la opinión pública y grupos bien específicos hicieron escarnio de López-Gatell, por ejemplo, en las conferencias que hacía, ¿no? Que si estaba promoviendo la vacuna castrochavista, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente lo descalificamos como portador de conocimiento porque pertenece a un grupo que no es el mío, ¿no? Y esto daña las condiciones epistémicas para la circulación eficiente de la información que necesitamos en nuestras sociedades democráticas. A nivel social, fíjate cómo ciertos grupos, como migrantes, homosexuales, feministas, ateos, comunistas, entre muchos otros, son considerados como una clase homogénea y anómala que no comparte el pasado mitológico que supuestamente unifica a la población privilegiada local. Quise traer esa imagen, ¿se acuerdan? En la crisis de Siria, la frontera de Hungría y Bielorrusia desbordada, la camarógrafa que le pone el pie al migrante que va cargando a su hija cuando está entrando a territorio húngaro. Eh, Piensa, por ejemplo, las caravanas migrantes que pasan por México rumbo a los Estados Unidos. Eh, Aquí en San Luis ahora no sé, pero por ejemplo en DF ahora empieza a haber movimientos xenófobos contra los haitianos, por ejemplo, ¿no? Que están acampando en varias plazas públicas y los vecinos se quejan, la alcaldesa de Cuauhtémoc va y les desmantela el campamento, en fin, empieza a generarse esta aversión a lo que no es local, a lo que viene de fuera, etcétera, etcétera. Si tú dirás, es un fenómeno estrictamente político, no exactamente, también tiene una cara epistémica. Ok, casi termino. Capitalizando el enrarecido contexto epistémico contemporáneo. Escépticos y negacionistas hacia la ciencia, ya dije que cabe en esa categoría, terraplanistas, negacionistas del VIH, antivacunas, creacionistas, la lista es grande. Todos estos grupos han sabido tomar ventaja de la coyuntura actual para mimetizar sus prácticas con aquellas de las ciencias socialmente institucionalizadas.
Por ejemplo, discuten en conferencias internacionales, cuentan con publicaciones evaluadas por pares académicos y con canales de diseminación social, organizan sus postulados en un corpus sistemático y un largo etcétera. Un fenómeno que Oreskes ha denominado ciencia facsímil. Fíjate cómo ese fue otro criterio de demarcación. Eh, Mira, los creacionistas no pueden ser científicos no porque no tengan una característica epistémica, sino porque socialmente no están organizados como se organizan las comunidades científicas, ¿no? No van a congresos. Bueno, ¿qué crees? Todo eso ya ha ocurrido. Muy hábilmente estos grupos han imitado, incluso publican en el mismo formato que el Aristotelian Society, en el formato A y en el formato B, por ejemplo, ¿no? Entonces, la característica más institucional que se te ocurra para distinguir la ciencia de la no ciencia, la mayoría de esos grupos lo cumplen hoy día. Equipados, bueno, lo que acabo de decir. Adicionalmente, los defensores de la teoría del diseño inteligente han sabido sustentar su teoría ofreciendo evidencia empírica sobre los déficits explicativos de la teoría de la evolución. Por ejemplo, su supuesta incapacidad para explicar cabalmente la emergencia de fenómenos biológicos complejos como el ojo humano. Pero además han forjado instituciones, así como la ciencia, que guían sus programas de investigación. Todo ello ha generado que, al menos en una buena parte de la opinión pública, el creacionismo se haya desprendido de su piel pseudocientífica y ya no nos parezca tan descabellado, por lo menos en el sur de los Estados Unidos, que esas teorías cuenten como ciencia bona fide, ¿no? Ok, yo creo, como les decía al inicio, el problema es muy grande, el problema es nuevo, sin que ello quiera decir que no hay antecedentes. Repito, estoy trabajando en mostrar cómo la erística del propio Platón podría ser el ancestro más antiguo de este problema que estoy tratando de detectar. Eh, y bueno, las dos vías que creo que podríamos optar o que de hecho se está optando por ellas, lo llamo en un talante kantiano un argumento de la cuestión de hecho y en otro el argumento de la cuestión de derecho. Lo que quiero decir es, hay una forma en que de hecho las comunidades científicas han, pues no sé si resuelto o eludido el problema de la demarcación a raíz de la obra de Laudan. Y por otro lado, creo que muchos han optado más bien por una estrategia wittgensteiniana para conjurar ese problema. Bueno, el primer argumento. De hecho, los practicantes de ciencia en sus laboratorios, así como los profesores de ciencia o filosofía de la ciencia, y una buena parte de la opinión pública se mueven bajo el supuesto de que hay una distinción fundamental entre ciencia y pseudociencia. Eso es un hecho, ¿no? Eh, del hecho de que no hay un criterio claro para distinguir entre ambas, no se sigue que no exista dicho criterio. Cometeríamos la falacia de la ignorancia. O quizá estemos frente a un fenómeno vago, ¿no? Quizá definir ciencia sea algo como definir gordo, ¿no? O definir calvo, ¿no? No tenemos una definición, la extensión de ese concepto no está bien definida, pero eso no quiere decir que no podamos identificar casos de gordura, casos de calvicie, por ejemplo, ¿no? Muchos han optado por tomar esa estrategia de vaguedad ante la carencia de un criterio de demarcación. En cambio, el otro extremo lo llamo Wittgensteiniano porque creo que es la manera en que Wittgenstein trata el escepticismo del mundo externo. ¿Se acuerdan? En ese texto de Uncertainty, él dice, no, mira, si no te das cuenta de que la práctica misma de justificar tiene una dimensión local, es decir,
No puedes hacer una duda radical porque la naturaleza misma de la duda es local. Entonces, el escéptico está cometiendo un error procedimental, ¿no? Está haciendo una duda general y eso no se puede hacer. Bueno, yo creo que muchos filósofos de la ciencia han optado por algo parecido a esto, en el sentido de que si retiramos esa concepción idealizada del conocimiento y de la ciencia, que como les decía al inicio de la charla, eh, creo que tiene su origen en la epistemología kantiana, es decir, si destrascendentalizamos esa investigación, creo que sería una maniobra igual a mostrarle al escéptico que las dudas generales no tienen sentido, ¿no? Sujetos racionales utópicos, esta es la parte idealizada, sujetos racionalmente utópicos que intentan distinguir ciencia de pseudociencia, basados exclusivamente en exigencias racionales, no contaminados por factores sociales. Pero este contexto, como espero haber podido dar algunas pistas hoy, es solamente una parodia de nuestras prácticas científicas. No es verdad que la ciencia esté blindada frente a las contingencias históricas, políticas, sociales. Eso fue un proyecto, insisto, en el que muchos se embarcaron y creo que, como dice Laudan, el constante fracaso debería hacernos reparar en que por lo menos deberíamos cuestionar ese tipo de aproximación a lo que es la ciencia, si es que tienes la intención de distinguirlo de la pseudociencia. Entonces, yo creo que tenemos, mi aproximación es deflacionista, creo que tenemos que desinflar ese problema y más bien hacerlo desde una perspectiva local. Si tú quieres meter en una misma bolsa las ciencias duras y las ciencias humanas o las ciencias sociales, pues sí, va a ser muy difícil que encuentres un único criterio o una única serie de criterios que te permitan hacer eso, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, John Dupré tiene un poco ese proyecto. Si apelamos a esa idea también Wittgensteiniana de los parecidos de familia, seguramente podríamos decir, ah, mira, las ciencias sociales tienen más propiedades que comparten entre ellas que, por ejemplo, el derecho, ¿no? Y las ciencias duras tienen más propiedades entre ellas que las humanidades, la filosofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos encontrar un criterio de demarcación, que de nuevo también sigo pensando que no sé qué tan fructífero sería más allá de dar esta batalla en los tribunales. Los científicos han seguido y van a seguir haciendo ciencia, aunque no tengan ese criterio prístino para distinguir ciencia de pseudociencia. Pero si quisiéramos hacerlo, nosotros como filósofos creo que por lo menos deberíamos desinflar esa pretensión de encontrar una única serie de condiciones necesarias y suficientes y más bien hacerlo de manera local. Te voy a dar lo que hace científico a la virología, ¿no? Y seguramente muchas de las propiedades que la hacen científica no las comparte la sociología, por ejemplo, ¿no? Y entonces tratar de hacer, hace que esto va a sonar raro, pero algo así como etnodemarcación, ¿no? Tratar de hacer esos proyectos de manera bien localizada, bien delimitada y de manera también pro tempore, ¿no? Seguramente depende, hay ciencias que están en camino de llegar a su estadio científico y claro, ahí el criterio suele ser la matematización. Piensen, por ejemplo, la economía, ¿no? La economía hasta que aparece la econometría, pues diríamos, era una disciplina que estaba por madurar, pero ahora que se puede matematizar, pues ya le abrimos la puerta a la ciencia. Claro, tú dirás, ¿por qué tomar ese criterio de matematización como el estándar de oro? Sin duda que eso es cuestionable. Lo único que quiero decir es, tampoco pierdas de vista que hay ciencias que ya están consolidadas
como científicas, la física, las matemáticas, la química, y hay otras que están en ciernes, ¿no? Piensa la psicología, por ejemplo. Entonces, creo que si quisiéramos seguir percutiendo en este problema de la demarcación, yo me inclino por pensar, tienes que desinflar tus pretensiones, hacerlo de una manera local, demarcar casi casuísticamente una por una de las disciplinas científicas que te interesan, o a lo mejor pequeñas familias, como decía, ¿no? Las ciencias de la vida, las ciencias médicas, las ciencias de la tierra, las ciencias sociales, y creo que esa es la única alternativa que nos queda, ¿no? Bueno, esto ya lo dije. Muchas gracias. ¿Puedo desconectar? Bueno, no, está bien. Sí. Bueno, muchas gracias al doctor Ornelas. No tengo desde aquí acceso a los comentarios en Facebook y no creo que haya... Ah, bueno, de hecho sí está conectado el doctor Stefano aquí en Zoom. Hola, Hola, Estefano. hola Stefano. Así que si él tiene una pregunta, pues le doy la palabra. Adelante, Stefano, si tienes alguna pregunta, pues... No, ah, yo les pido perdón, tuve un imprevisto y tuve que salirme, pero pues estuve siguiendo en la calle mientras me movía. No, quería más saludar al doctor Jorge pues una disculpa por no estar allá saludando de persona y gracias por la intervención. Muchas gracias, Stefano. Bueno, entonces aprovecharé para hacer yo una pregunta. Quería saber más sobre la propuesta de Laudan. Eh, Después de haber rechazado esta distinción entre ciencia y pseudociencia, propone él alguna clasificación alternativa. Ah, pues evidentemente él no piensa, por la cita que el doctor Jorge nos compartió, no piensa que no haya diferencias, ¿verdad? En la cita decía, por ejemplo, la astrología es masivamente falsa. Eh, Creo que hablando de sus predicciones, decía, sus predicciones son masivamente falsas. Entonces, supongo que él más bien piensa que eh, haya que trazar la diferencia, la distinción o las distinciones de otra forma. Me interesaba saber más sobre esto, sobre su propuesta, si es que él hizo alguna propuesta, digamos, más constructiva al respecto. Gracias. Gracias, Andrea. Es bien interesante eso porque en ese mismo texto Laudan dice, yo creo que algo que podría servir como criterio de demarcación es el grado, no sé cómo traducir eso, de warrant que tienen las creencias, ¿no? Entonces él dice, si una creencia tiene más respaldo, ¿no? eh, y está ese respaldo además sistemáticamente armoniza, por ejemplo, con lo que otro corpus científico dice, yo que sé, la física, la termodinámica, cómo medir la temperatura, armoniza con lo que los médicos dicen sobre la temperatura de los organismos vivos, eso le da más respaldo, ¿no? Pero acto seguido, la siguiente oración dice, con esto no estoy tratando de revivir el viejo problema de la demarcación, ¿no? Yo leo esa frase como diciendo, que es un poco lo que quise decir en mi respuesta a Moriana, intuitivamente hay una diferencia y esa diferencia la entiende en términos epistémicos que tienen que ver con el grado de fiabilidad, el grado de respaldo, el grado de um, um,
armonía que hay entre los distintos cuerpos científicos, ¿no? Pero de nuevo, te digo, acto seguido él señala, con esto no quiero revivir ese problema de la demarcación. Yo lo entiendo, en mi texto lo pongo, ¿te acuerdas en la cita? Él dice, ciencia y pseudociencia son frases vacías que tienen una función emotiva y que mejor que las usen los sociólogos, ¿no? O sí, los sociólogos escoceses o los políticos. Y yo ahí lo que critico es, creo que sigue pensando en estos términos dicotómicos, como que si no es científico, entonces tiene que ser algo social, ¿no? Y el hecho de que diga, mira, este problema no es científico, no sirve, y se los lanzo a los científicos sociales, mi crítica es, sigue, aunque rechaza la demarcación, sigue conservando este marco de pensamiento dicotómico, por un lado. Y por otro lado, creo que justo este esbozo de criterio que él da, el grado de respaldo que tienen las creencias, es meramente de dientes para afuera, ¿no? Y lo hace, esta es mi lectura, como decirte, mira, no tiene caso discutir sobre esto, es un callejón sin salida y además, esta es mi interpretación, intuitivamente la gente sabe o tiene un faro que lo orienta en decir qué es ciencia y qué no es ciencia. ¿Cuál? El grado de respaldo que tienen las creencias. Así es como leo yo eso, ¿no? Entonces, tu pregunta es interesante porque sí, por un lado está diciendo no hay criterios, pero esboza uno muy ligeramente, pero inmediatamente después dice, no, 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 no quiero que tomen eso como un intento de rehabilitar ese problema. Muy bien. Bien. Bueno, ¿nos escuchan otra vez? Sí, sí. Ah, bien, gracias, Stefano. Sí, entonces, bueno, vuelvo a plantear la pregunta. Señalabas que quizás este escepticismo, por ejemplo, algún tipo de escepticismo sobre la distinción entre ciencia y pseudociencia, podría ser amunición para justamente los que defienden teorías que muchos llamarían pseudocientíficas. Por ejemplo, no sé, algún tipo de creacionismo. Me pregunto hasta qué punto los que defienden esas teorías son escépticos en el sentido filosófico del término, en un sentido técnico. Seguramente es imposible decirlo de manera general, o sea, habrá diferencias, ¿no? Algunos serán quizás realmente escépticos, otros menos, pero cuando pensamos en, por ejemplo, alguien que eh, cree mucho en lo que aprende, entre comillas, en redes sociales, cosas que nosotros, en cambio, clasificaríamos como fake news. Luego, su actitud hacia lo que aprenden no parece ser muy escéptica. Al contrario, por ejemplo, están muy dispuestos a actuar inmediatamente con base en lo que acaban de leer. Es lo que vimos, por ejemplo, el 6 de enero en Estados Unidos. Eh, entonces, no parecen tomar una actitud muy escéptica, ya que creen firmemente, al parecer, en su propia teoría y, en cambio, rechazan fuertemente la teoría del otro. Para decirlo de una manera más sencilla, creen saber, o eso parece, con base en lo que
leyeron, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, la pregunta es hasta qué punto son realmente escépticos. Gracias. Gracias, Andrea. Ay, conste que tú preguntaste, estos temas me encantan y perdón si me extiendo. Dos cosas. Primero, distingamos entre, por ejemplo, la posición de Laudan, negar que haya un criterio de demarcación, ¿no? Te digo, en su texto él analiza a los populares en su época. En el mejor de los casos son necesarios, pero no son suficientes para la cientificidad. Y eso genera un escepticismo hacia la ciencia, ¿no? Es decir, no se lo estoy achacando al propio Laudan. Te digo, él responde lamentándose que sus textos hayan sido tomados por esos grupos para alimentar discusiones que a él no le interesaban y que en términos filosóficos diríamos negar que haya un criterio de demarcación genera un escepticismo hacia la ciencia, ¿no? Ese es un sentido en el cual, digamos que se leyó el texto del aula. Ahora, tiene razón, los grupos que llevaron esa agua a sus propios molinos, y ahí depende qué entiendas por escepticismo, ¿no? Porque yo creo que por lo menos hay un sentido muy fuerte, muy anclado en la tradición escéptica, donde ser un negacionista es un eufemismo para ser un escéptico, ¿no? Si yo niego que Dios exista, y tú me dices, es que en realidad eres escéptico hacia la existencia de Dios, pues te diría sí, ¿no? Negacionismo y escepticismo son coextensionales, diría yo. Pero si por escepticismo entiendes, como también otra gran parte de la tradición occidental lo entendió, como más bien mirar con cuidado, andar con pies de plomo, seguir investigando, no pronunciarte ni a favor ni en contra, pues claramente ese no es el sentido de escepticismo en el que estos grupos son, ¿no? Pero, o sea, piénsalo. Ahora quizá ya pasó de moda, pero los discursos sobre las vacunas, ¿no? Mucha gente que de entrada decía, no, yo no voy a vacunar a mis hijos, y te daban un montón de razones, ¿no? La mayoría de ellas cuestionables, pero estuve en alguna discusión con enfermeras, ¿no? Y ellas daban buenas razones. Por ejemplo, decían al inicio, la vacuna no se ha corrido en suficientes grupos de control. Entonces, no eran cuestiones ideológicas, ¿no? Creo yo que eran pudores racionales, bastante considerables, y aún esas personas que decidían no vacunarse o negar la, ¿cómo decirlo? Las bondades clínicas de la vacuna, en ese sentido de escepticismo negacionista, yo diría, eran escépticos hacia el poder de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver con cómo estás entendiendo escepticismo, ¿no? Si lo entiendes como creo que la mayoría lo entendemos ahora, y eso es un problema también porque no es ni el único sentido, ni tampoco es que tenga los mejores argumentos para que sea el prioritario, pero creo que sí es el más popular, alguien que niega eh, un dominio de creencias, eso es suficiente para ser escéptico. Entonces, si yo niego las bondades sanitarias de las vacunas, pues califico en el bando de los escépticos. Eso es un poco lo que quería decir, pero tienes razón. Gracias por esa precisión. Sí, muchas gracias. Y sí, efectivamente, con respecto a las vacunas, pues hubo tipos de escépticos, vaya, diferentes, porque habría personas como las enfermeras que tú mencionaste, que simplemente dudan de las credenciales epistémicas, digamos, de la vacuna, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si los controles han sido suficientes. Y luego otro grupo que propone alguna teoría de la conspiración masiva para fundamentar su escepticismo sobre las vacunas.
Y pues claramente el primer grupo podría ser escéptico en un sentido más tradicional del término. El segundo grupo, en cambio, fundamenta su escepticismo creyendo firmemente otra teoría y casi de una manera dogmática y no muy escéptica. Pero me sorprende que llames tradicionales al grupo de las enfermeras, ¿no? Que eso te parezca como la versión tradicional del escepticismo, ¿no? Porque, bueno, como te decía, yo creo que los dos grupos tienen un buen soporte en la tradición occidental, ¿no? Pero yo creo que el más popular, sobre todo a raíz del escepticismo cartesiano, es más bien un tipo de dogmatismo negativo, ¿no? No creer en algo. Eso es lo que casi por antonomasia define a un escéptico. Yo no creo que las vacunas funcionen. Yo no creo que Dios exista. Yo no creo que exista el mundo externo. Yo no creo que exista el mundo, las otras mentes. Esa se volvió como la etiqueta favorita en la filosofía, al menos en cierto tipo de filosofía, para escepticismo. Y el otro, que estoy de acuerdo contigo, el de las enfermeras, es un escepticismo más endulcorado, más dulce, ¿no? Más amable, racionalmente más amable. Con esos escépticos sí puedes discutir, por ejemplo, ¿no? No son dogmáticos, están abiertos a razones, están abiertos a nueva evidencia. En ese sentido, es un escepticismo más dulce, pero me llama la atención que para ti ese sea el escepticismo tradicional. Insisto, sí, si piensas en cierta versión del pirronismo, pues sí, eso casa, lleva agua a tu molino, pero yo creo que el pirronismo está en los márgenes de esa discusión escéptica y en el centro está este escepticismo dogmático, negativo, que niega, que consiste no en poner en duda, sino en negar un dominio de creencias, ¿no? Así es como veo yo. Y en ese sentido llamaría tradicional al bando que niega, no al que pone en duda, sino al que niega. Pero bueno, eso es más una cuestión exegética. Muchas gracias, Andrea. La ponencia. Muchas gracias a los que se conectaron. Muchas gracias. Estefano, te mando un abrazo. Espero verte pronto. Gracias, Jorge. De verdad, perdón, perdón. No te preocupes. Sí, un gusto. Bueno, muchas gracias, Stefano. Muchas gracias a los que se conectaron y de nuevo muchas gracias al doctor Jorge. Y pues ya podemos terminar aquí la sesión y la grabación.